Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada psiquiátrico donde toma lugar cada uno de los relatos de esta noche. Debido a la serie de videos de anécdotas de consultorio, nos han llegado al correo varios relatos que han tenido lugares en hospitales psiquiátricos o consultorios para brindar atención psicológica. Hoy se los narraremos aquí sin faltar al respeto a quienes vivieron esto. No mencionaremos datos relevantes sobre la ubicación para proteger la identidad y no afectar a nadie. Quédense, que son más que interesantes. El primer relato de esta noche nos fue escrito y compartido por Eliseo Cázares. Mi padre fue un psiquiatra muy reconocido dentro de la comunidad de un área local, algo apartada de la ciudad, digamos que algo cercana a Puebla. Él no solamente era muy reconocido, sino también lo querían mucho. Más que nada porque ayudó a muchas personas. Su atención era impecable, muy profesional, además de que aportó grandes contribuciones dentro de su área debido a los casos que tuvo. Él realmente amaba lo que hacía, dado que a pesar de trabajar en instituciones algo limitadas y en condiciones muy precarias, él siempre velaba por la seguridad y sanidad de los pacientes, ya que en ocasiones incluso él ponía de sus propios recursos. Esta institución donde trabajaba, y pasó lo que les voy a contar, no era muy apoyada por el gobierno. Menciono eso porque el lugar tampoco fue nada reconocido en su tiempo. Les hablo que fue por allá de los años 80. Sin embargo, a pesar de las dificultades de trabajar ahí, todo iba muy tranquilo. Siempre fue así, pero había un caso en específico el cual a él siempre se le hizo muy llamativo debido a la naturaleza del mismo. Era una experiencia que no le contaba a cualquiera de sus colegas, ya que pensaría que probablemente lo iban a juzgar, pero con nosotros le gustaba recordar aquella historia y, a la vez, le aterraba. Todo comienza en una ocasión allá por los 80, como les comento, cuando él se encontraba trabajando en este instituto mental. Era recién egresado, por lo que tenía mucho que aprender, además de que lo ponían a hacer toda clase de labores y en los horarios menos llamativos. Por lo que cuenta que en una noche, alrededor de las 12 de la noche, llegó un hombre de aproximadamente unos 30 años, bien parecido, cabello corto color café. Decía que quería internarse por su propia cuenta. Mi padre lo recibió de la mejor manera, ya que esto era muy poco común y estaba dispuesto a ayudarlo. Aquel hombre desde el inicio decía que no tenía nombre, que se le conocía como X y nada más. Mi padre al inicio pensó que tal vez se trataba de un caso de amnesia provocado por algún accidente o lesión, razón por la que no recordaría su nombre o algo así. Por lo que le sacó las huellas dactilares, se le hizo el proceso para internarse, le asignaron habitación y ya mañana le harían las pruebas correspondientes. Supuso que al día siguiente podrían dar con su persona. Un par de días después, mi padre se percató que pasaba horas mirando un telescopio pequeño que no tenía idea de dónde lo había sacado. Ningún otro de los pacientes tenía uno, y aquel hombre había llegado caminando sin ninguna pertenencia. Lo utilizaba por las noches más que nada. Sin embargo, mi padre, en vez de reprenderlo, se acercó con él para platicar acerca de cuál era su intención.
Aquel sujeto le dijo que le explicaría aunque él no le creyera o no lo entendiera. Y bueno, comenzó a narrarle que, supuestamente, él venía desde otro planeta y había sido enviado aquí para investigar acerca de la raza humana. Yo sé cómo suena, pero es lo que decía esa persona. Obviamente mi padre no le creyó, pero le siguió el juego para ver si podía conocer algo de su pasado. ¿Qué había llevado a este paciente a una disociación de esta magnitud? Pero X, como se hacía llamar, se aferraba a su historia. Incluso cada vez daba detalles más específicos del lugar de donde él decía provenía, del cual mi padre tomó simplemente apuntes y se dispuso a investigar en diferentes libros de astronomía, ciencia ficción e incluso películas del espacio, porque tal vez esta persona pudo haber atravesado por un momento tan traumático, tan estresante, y alguna película, serie, libro, pudo haber estado proyectada en alguna parte y haber ocasionado esta disociación. Pero dice que jamás encontró algo parecido como lo que él describía. Con el paso del tiempo comenzó a ganarse a los otros internos. Él los escuchaba, e incluso se comenzó a esparcir el rumor que, la verdad yo no creo, que había curado a uno que estaba sordo de un oído, puesto que tras una técnica que según aplicó el hombre, ahora podía oír, según decían, pero nunca se dieron el tiempo para buscar al supuesto hombre que había curado para preguntarle. Y es que había mucho trabajo como para ponerse a investigar eso. Sin embargo, lo adjudicaron a su estado psicológico. Mi padre cuenta que tuvo extensas pláticas con X o este paciente acerca de cómo él se expresaba de la naturaleza del ser humano y de cómo para él el mundo estaba condenado a su fin debido a la avaricia de éste. Cuando mi padre le preguntó que si venía a investigar este mundo, también le preguntó que por qué se había internado en un psiquiátrico. Él le respondió que era el lugar más seguro, puesto que en otra parte lo tacharían de loco y lo mandarían ahí de todas formas, por lo que lo mejor era no correr ningún riesgo. Además, decía que así como él había otras personas en distintas partes del mundo, todos haciendo lo mismo supuestamente. Esta persona de verdad en ningún momento soltó su historia, se aferraba. Otra de las cosas que siempre decía era que solamente estaba esperando a ser recogido y que algún día se iría, pero se llevaría a varias personas, a quien él consideraba que habían estado sufriendo más y ya no tenían cabida en este mundo. Mi padre no niega que se encariñó un poco con él, puesto que debido a su trastorno él era completamente inofensivo. Era un caso interesante. Además, realmente quería ayudarlo porque estaba en su naturaleza e incluso X no dejaba de decirle a mi padre que era un buen hombre. Una noche, cuando llegó al trabajo, se percató de que había mucho movimiento. El personal corriendo por el pasillo, pacientes llorando en camillas, enfermeros y terapeutas platicando con ellos. Había una ambulancia incluso llegando. Él estaba muy confundido, preocupado, y llegó preguntando que qué estaba pasando, cuando le informaron que 5 pacientes habían perdido la vida la noche anterior. Todos ellos de causas naturales, jóvenes, adultos mayores, algo que se lamentaron todos en la institución, sobre todo porque la familia de aquellas personas ya los habían dejado olvidados ahí. Habían sufrido mucho, recordó mi padre cuando de pronto se le vino a la mente el paciente que se hacía llamar X, ese que había llegado de repente. En eso corrió a la habitación de este paciente mientras le informaba a otro personal que estuvieran pendientes. Al terminar de recorrer un largo pasillo, llegó a la habitación, abrió la puerta y estaba completamente vacío. La cama estaba tendida, no estaba el pequeño telescopio que nunca supieron quién se lo había dado, y ninguna prenda por ningún lado. Mientras él estaba parado en la puerta, llegó corriendo un terapeuta.
y le informó que, cuando amaneció, se dieron cuenta no solo de los pacientes que habían perdido la vida, sino que este paciente no estaba por ningún lado. La institución mental, por más precaria que fuera su situación, sí tenía un muy buen sistema de seguridad. Siempre había alguien recorriendo los pasillos, habitaciones, el patio. Las puertas de entrada siempre estaban aseguradas. Las bardas del edificio eran muy altas. Encima, tenían un alambrado por toda la orilla. No había manera de que alguien saliera sin que pudieran darse cuenta. Pero sucedió. Quién sabe cómo, pero pasó. Mi padre tuvo mucho tiempo guardadas en la mente las palabras de aquel paciente. Por supuesto que no creía su historia. No era posible. Era un caso muy interesante, sí, pero no le quita que le adjudicaron el haberle quitado la vida a esos pacientes. No saben cómo, pero tuvieron que comenzar a buscarlo y, basándose solamente en las huellas dactilares que le habían tomado desde el primer día. Según mi padre, los encargados de las investigaciones nunca pudieron dar con alguna persona que coincidiera con las huellas. Espero este relato no me lo tomen a burla. Mi padre siempre que me lo contaba se ponía muy nervioso. Y unos pocos años después, esa institución fue clausurada. Movieron los pacientes a unas instalaciones mejores. Y el terreno ahora se usa como un pequeño estadio de fútbol. Tampoco dejaron que pudieran hacer notas en periódicos, noticieros y demás. Intentaron a toda costa que se quedara como eso, como rumores, cosas que se cuentan, pero sí pasaron. Antes de irnos con el siguiente relato, queremos ofrecerles un segundo espacio para dedicarlo al tema de lo paranormal. Poder llevarlos personalmente hasta el lugar de donde se han contado experiencias, leyendas, y que podamos acudir a grabar directamente, así como casos en los que podemos entregarles no solo en el tema del auditivo, sino en lo visual también, hacer reportajes, entrevistas, recopilación de información, todo lo relacionado a lo inexplicable. Les dejaremos el enlace en el primer comentario. El nuevo espacio se llama Misterios en la Fogata, y nos ayudarían bastante de verdad suscribiéndose, activando la campanita en la opción de todas para que no se pierdan de ninguna entrega y les notifique al igual que aquí cada que subamos video. Subiremos el primer video esta semana, así que estén al pendiente. De antemano, muchas gracias por hacer posible este otro espacio. Pero ahora sí, vámonos con el siguiente relato, igual de interesante que el anterior. Y este nos fue compartido a través del correo electrónico por Marlene Fonseca. Mientras estudiaba mi carrera de enfermería, me tocó hacer las prácticas en un asilo mental un poco descuidado. Y es que lamentablemente, como en muchos casos, casi no se le presta atención lo suficiente, ni les destinan los recursos suficientes para ayudar a mejorarlos. Es por eso que el trabajo de verdad es muy pesado, por lo que cuando estaba ahí tenía mis tareas asignadas, pero siempre tenía que quedarme horas extra, incluso a veces hasta noche, ya que había muy poco personal. Recuerdo que había un paciente con una historia algo perturbadora, lamentable también. Y es que era un hombre de aproximadamente 60 años, quien había sido dejado ahí por su familia, la cual, si bien daba constantes donaciones, jamás fueron a visitarlo de nuevo. Sin embargo, corría el rumor de que aquel señor provenía de una familia de brujos, puesto que se especulaba que la mayoría de los miembros trabajaban haciendo labores relacionados a la santería y brujería. Además, vivían en una colonia la cual hay demasiado comercio sobre este tipo de servicios. Vaya, hay muchos lugares donde se ofrecen amarres, limpias, lectura de cartas, etc. Pero esta familia en particular fueron los que fundaron dicha colonia, allá, encima de un cerro, algo pequeña pero muy notoria, y supuestamente le mostraron sus habilidades a los demás con la condición que les dieran parte de sus ganancias de lo que obtuvieran con sus trabajos.
Se decía que este señor no practicaba esta clase de cosas. Fue de los pocos de la familia que decidió tomar otro camino, y a pesar de que este señor quiso quedar en buenos términos con la familia, ellos se habían ofendido con su decisión. Decían también que él les había rogado para que lo dejaran vivir su vida, sin estar apegado a aquella cultura, creencias, pero decían también que la familia tenía miedo de que él revelara los supuestos secretos tras esto, así como que contara a los demás las cosas que había visto y oído mientras realizaban algunos rituales con gente o cosas que es mejor no mencionar. Es por eso que se rumoraba que aquel hombre había sido maldecido por su propia familia, ya que cuando llegó contaba que supuestamente se le había aparecido algo en su cuarto y que el susto fue tan fuerte que había perdido la cordura a partir de ahí, que ya no había vuelto a ser el mismo, de manera que lo internaron. Así nadie le iba a creer si a él se le ocurría decir algo. Recuerdo que aquel hombre, en las oportunidades que tuve de cruzar palabra con él, decía que algún día aquel espectro, demonio, no sabía bien qué era, vendría por él y se lo llevaría. Suponíamos que era eso, o su familia le había metido muy bien esa idea para que él viviera con miedo. Cuando me quedaban un par de semanas antes de terminar mis prácticas, el hombre falleció. Yo no estuve en el momento, pero una de mis compañeras con las que me llevaba muy bien, sí lo presenció. Me contó que el hombre se levantó al baño por la noche y que al salir de ahí comenzó a gritar por todo el pasillo. «Está aquí, ha venido por mí», solamente para caer desplomado sin signos de vida. Años después me volví a topar con aquella compañera y nos pusimos al día tomando un café. Cuando nos pusimos a recordar aquella época y salió ese caso a la plática, me dijo que, como yo me había ido 2 semanas después de lo sucedido, no me tocó ver o escuchar las cosas que se habían empezado a aparecer, ya que luego de que aquel hombre perdiera la vida, no solo varios pacientes, sino el personal también, comenzaron a ver y escuchar cosas que no deberían estar ahí. Veían sombras, siluetas, escuchaban gritos, pasos en los pasillos cuando no debería haber nadie afuera de sus habitaciones, y que al asomarse estaba completamente vacío, entre otras cuestiones. Además, tuvieron que bendecir nuevamente el psiquiátrico y eso, dicen, disminuyeron esos eventos, pero aseguran que ese lugar no volvió a ser el mismo. ¿Les parece si nos vamos con otro relato? Si les está gustando, por favor, apóyenos con su pulgar arriba y compartan este video. De antemano, muchas gracias. El siguiente relato nos fue compartido por Janet Llanas, desde Guatemala, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Lo que les voy a contar fue una noticia que sucedió en mi ciudad hace unos 10 o 12 años. De esto me acuerdo perfectamente. Fue un suceso bastante llamativo debido a lo que pasó, lo cual, si tenemos que considerar algún aspecto positivo, es que después de lo acontecido, ahora las instituciones mentales tienen mejor atención. Pero bueno, dejando eso de lado, existía este lugar el cual omitiré su nombre por obvias razones. Si bien no era el más popular y conocido dentro de este campo, acá en Guatemala, por lo menos estaba dentro de los primeros 3 de los más representativos. Sin embargo, debido al hecho de que pertenece al sector público, tenían recursos bastante limitados, además de que las instalaciones estaban en pésimas condiciones, ya se imaginarán. La directora del lugar era una mujer de unos 45 años, quien tenía 15 trabajando ahí, de los cuales apenas 5 tenía en ese cargo. Sin embargo, esta mujer no había estudiado ninguna carrera relacionada al área de la salud, es decir, no era psicóloga, psiquiatra, enfermera, médica general o algo por el estilo.
Ella solamente entró a ese empleo por el nepotismo del gobierno, ya que parte de su familia tenía puestos importantes y la acomodaron ahí a tal grado de que se convirtió en la jefa. Por lo que a esta mujer poco o nada le importaba el lugar ni tampoco a sus familiares. Mientras no hubiera problemas, podía seguir ahí, y si lo sabía, ella los resolvía de la peor manera, con tal de no armar un escándalo. Y yo sé, se estarán preguntando por qué les menciono todo esto. Permítame que les cuente. En varias ocasiones se intentó clausurar el lugar debido a estas situaciones. Se hicieron protestas, reportajes e incluso hubo algunos que se infiltraron para mostrarle al público cómo era por dentro. Sin embargo, el gobierno se negaba a hacerlo, diciendo que todo se encontraba bien aunque no fuera así. Era más que evidente, pero realmente no lo cerraban por la relación con la dueña que les permitía robar fondos destinados a ese lugar. Hasta que, un día, las cosas cambiaron. Me acuerdo muy bien que todos los noticieros hablaban de eso, y por más que el gobierno quiso maquillarlos sin sonar conspiranoica, les fue imposible. Y esto debido a lo fuerte del incidente, y es que lo que sucedió fue que, además de las pésimas condiciones y escasos recursos, esta mujer disfrutaba de molestar, castigar injustificadamente y torturar a los pacientes. Ella constantemente se burlaba de ellos, y si se quejaban les iba peor, les pegaba, los mojaba con agua fría. En aquel tiempo todavía estaban las terapias de electroshock y ella llevaba a cabo excesivamente esta práctica. Les quitaba la comida, los dejaba sin ropa en el patio, hacía de todo, con tal de que sufrieran todos ahí. Los trabajadores también sufrían de esto, a quienes tenía amenazados para que no dijeran nada, porque era muy fácil correrlos de ahí o que les cerraran las puertas en otros trabajos. Fueron años de esa mala práctica, de este poder mal usado aplicado en los pacientes y trabajadores, hasta que, una noche, en la cual muchas fuentes y versiones oficiales, aquella mujer se quedó hasta tarde en ese lugar. Muchos de los trabajadores se habían ido y ella estaba esperando a que se hiciera de noche para ir a una fiesta, ya que durante el día había acudido a diversos lugares para arreglarse el cabello, comprar un vestido, maquillarse, etc. Y solamente volvió al sanatorio, como le llamaban en aquel entonces, para recoger unas cosas, pero llegó más temprano de lo que esperaba. Así que le dijo a los demás que se fueran y ella se quedaría a cerrar. Sin embargo, cuando estaba por irse y caminaba entre los pasillos, fue interceptada por uno de los pacientes, uno de los cuales había sufrido de sus abusos constantemente. Ella lo amenazó diciéndole que se quitara de su camino, pensando que lo asustaría como en las otras ocasiones, pero no fue así. Cuando le gritó a los trabajadores o al personal de seguridad, no la escucharon, y en lugar de llegar a su auxilio salieron más pacientes de las habitaciones, quienes se abalanzaron sobre ella y acabaron con su vida con sus propias manos. Esto es real, en serio pasó. Claro que de testigos solo quedamos quienes vivimos o supimos eso de primera mano. Se dice, a lo que recuerdo que me contó una tía quien hacía limpieza ahí, que la escena era horrible, puesto que una vez que cayó sin vida debido a los golpes, eso no terminó ahí, pues cuando llegaron a la escena del crimen había sangre por todos lados, en el piso, paredes, en la ropa de los pacientes. Era de verdad una cantidad excesiva. Eso último, la verdad es que sí lo dudo. Sé que fue algo horrible, sin embargo, se me hace que algunas partes fueron exageradas. Pero sí perdió la vida en ese edificio, en uno de los pasillos. Y así pasaron la noche, porque había personal en el lugar, claro, pero no se dieron cuenta de esto hasta que amaneció. Lamentablemente, a uno de los pacientes involucrados les dieron pena de muerte solo por venganza, puesto que bajo las leyes no pueden darle semejante condena debido a su estado mental.
pero la familia quería desquitarse sí o sí, de cualquier manera, mientras que a otros muchos pacientes simplemente los desaparecieron. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.